Muy buenas tardes, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Son exactamente las 6 de la tarde con 8 minutos. En vivo y en directo les habla Vidal Dorado. Si usted ve esta transmisión ahora mismo o la ve como grabación, lo invito a participar con su opinión en el marco del respeto. ¿Qué está pasando en el país? ¿Cuáles son las expectativas para este año 2026? Realidad versus expectativa. ¿En qué quedó el decreto 5503, el nuevo decreto 5515? Hoy en el análisis, empezando un nuevo año, damos la bienvenida luego de sus vacaciones en el extranjero. Está con nosotros la doctora Erika Rosa. ¿Cómo está, doctorita? Muy buenos días. Feliz Año Nuevo 2026. Gracias, Vidal. Igualmente para vos, para todo tu equipo. Que este año realmente sea un año donde todos sus anhelos se cumplan. Muchas gracias. Hablábamos nosotros precisamente en esta introducción acerca de qué está pasando en este momento en el país. Hay conflictos sociales, hay bloqueos, hay una especie de descontento por el decreto 5515, hay una especie de rivalidad con el vicepresidente. Ha dicho que va a presentar un proyecto de ley para que se anule el 5503 y el 5515, uno que supuestamente cambia la estructura económica del país, que pone en riesgo los recursos naturales, y el otro que al parecer cercena las competencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del propio vicepresidente. En principio, doctora Erika Rosa, ¿qué lectura hace usted de estos dos decretos en particular? Considero que evidentemente han generado bastante conflicto. Creo que hay un grueso también de la población que está descontenta, obviamente porque significa esto y comporta sobre todo un viraje a un modelo económico que ha regido durante poquito ya 20 años más, ¿no? Entonces, creo que la gente se acostumbró a un modelo que el MAS implantó. Creo que obviamente todo tipo de cambio es un shock para ese ciudadano. Evidente, está golpeando a los más vulnerables. Imagínate vos un kilo de chuleta, 60 bolivianos. O sea, a mí me parece un escándalo porque el ciudadano que apenas gana un salario mínimo no puede comerse una chuleta, absolutamente. Entonces, creo que son conflictos que van a ser muy duros para la vida de los ciudadanos bolivianos. Doctora Erika Rosa, me llama la atención el estribillo que están utilizando los miembros de la Central Obrera Boliviana. La patria no se vende. ¿Realmente con el decreto 5503 Bolivia está en venta? Mientras se respete la Constitución, Vidal, y se respeten las leyes y se respete también la soberanía del ciudadano boliviano para poder dirimir sobre lo que le pertenece. Porque finalmente el ciudadano boliviano, cuando vota por alguien, no le está cediendo su soberanía. Le da, es decir, la oportunidad de que haga gestión, pero esa gestión tiene que ser en favor de la ciudadanía. Y en eso hay que tener mucho cuidado y ver cuando un gobierno va a lanzar algo, siempre tiene que ir midiendo cuál va a ser el impacto, cuál va a ser el efecto contradictorio para tener gobernabilidad, porque finalmente lo que queremos los ciudadanos bolivianos es que haya gobernabilidad y que le vaya bien al mandatario. Ese es el deseo de todos, porque necesitamos esa estabilidad para tener fortaleza y poder seguir adelante frente a una crisis muy profunda económica, donde hay muchos hogares que probablemente se están yendo a la cama sin comer un pan. ¿Y cuál es su análisis del decreto 5515? El decreto que supuestamente cercena las competencias de la Asamblea Legislativa y del propio vicepresidente. El vicepresidente ha declarado una especie de
contraguerra, si vale el término, al anunciar un proyecto de ley precisamente para frenar al propio presidente Rodrigo Paz. Ese es un tema político que lo van a ver justamente en la Cámara, si aprueban o no aprueban ese proyecto de ley, si corresponde o no corresponde, pero finalmente lo más preocupante es que hayan algunos artículos que no estén enmarcados dentro de la Constitución Política del Estado. Mientras tengamos una Constitución Política del Estado, cualquier norma, cualquier decreto tiene que estar con arreglo a la Constitución. Perfecto. Bueno, todo esto es parte también de las diferencias políticas que se tienen. Si tuviéramos que hacer una preevaluación de lo que va a significar este 2026 en manos del gobierno, ¿qué augura usted en lo económico, en lo político, en lo social? ¿Cuál es el devenir de este país en manos de Rodrigo Paz Pereira? Yo considero que va a haber bastante conflicto. Va a haber bastante conflicto, probablemente haya un estallido social, que ya sea por ajuste o ya sea por hambre, pero creo que hay una ciudadanía que hay que mirarla a ver hasta dónde puede aguantar, porque fíjate vos, cuando se da la Revolución Francesa no se da porque querían en ese momento libertad o democracia, no, ellos lo que estaban saliendo a las calles era por hambre, porque ya no tenían para comer. Y creo que lo que puede llevar a las calles a los ciudadanos es justamente el hambre. ¿Está Bolivia con hambre en este momento? Hay muchos hogares que no pueden ir, se van a la cama sin poder comer un bocado de pan. Hay muchos hogares que no pueden comer un cuarto kilo de carne porque no les alcanza. Muchos hogares que hoy ya hasta las patitas de pollo las están sustituyendo por cuero. O sea, porque no da el presupuesto. O sea, no da. Creo de que la inflación y el mal manejo de la economía durante todos estos años nos ha llevado a que el país colapse económicamente. Y hay que ver de que las medidas que se han tomado sean justamente direccionadas hacia la recuperación de la economía, pero de la economía de todos los bolivianos. O sea, no podemos nosotros pretender que solamente la economía de pocos se acomode y la de la mayoría no. Yo creo que la dirección de las medidas económicas tienen que estar apostando a que todos los ciudadanos bolivianos podamos tener una economía saludable para poder vivir con dignidad. ¿Cuáles cree usted son esas medidas que debiera aplicar el gobierno? Porque pensando precisamente en la recuperación económica, ha aplicado el 5503 y hay reacciones adversas, no solamente de los sectores tradicionales como la Central Obrera, sino también se conoce en otros sectores del país. Entonces, si no es el 5503 el que va a solucionar los problemas del país, ¿qué se puede hacer entonces? Yo creo que el diálogo es lo mejor. En un sistema democrático el diálogo es lo mejor, donde ambas partes tienen que sentarse y exponer sus motivos, por qué no debe ir o por qué debe ir, ambos. No, ambos tienen que sentarse a conversar. Y eso no significa en absoluto, diríamos, que uno se esté rindiendo al otro, para nada. Significa que realmente la política tiene que cambiar de ser una política bastante confrontacional a ser una política dialogante, además. ¿Usted cree que este año 2026 podría haber un quiebre en lo institucional? Me refiero al mandato del presidente Rodrigo Paz. Bolivia es muy impredecible. Es muy impredecible en tema político, ¿no? Imaginemos, ¿no? El año 2003, ¿quién se iba a imaginar, ¿no? Que Gonzalo Sánchez de Lozada iba a salir del país como salió. ¿Quién se iba a imaginar? Ojalá que no vuelva a ocurrir, porque necesitamos nosotros estabilidad. Necesitamos recuperar justamente la confianza institucional y la confianza en las personas, sobre todo, quienes tienen el mandato.
Perfecto. ¿Es necesario conocer su reacción, doctora, de algo que ha pasado a nivel internacional, pero que tal vez podría tener sus repercusiones también en nuestro país? De hecho, esta tarde un helicóptero sobrevoló el Chapare y puso en alerta a los ciudadanos de la zona que están en constante vigilia. ¿Usted cree que después de lo de Maduro en Venezuela, el camino es hacia el Chapare? Probablemente, ¿no? Probablemente, aunque ha habido mucho tiempo y muchos años que no ha existido una agresión por parte del país norteamericano, hacia Bolivia. O sea, si uno se fija más allá, diríamos de que finalmente la echaron a la DEA, pero no ha existido, diríamos, ese roce fuerte que había con Venezuela. Lo pregunto de otra manera. ¿Usted cree que al gobierno de Rodrigo Paz le interesa una situación como esa para calmar su gobierno y gobernar con tranquilidad? Yo creo que, a ver, mi percepción, yo veo de que es muy difícil. El boliviano no es venezolano. El boliviano es una persona que es bastante rebelde el boliviano. Siempre estamos en pie de guerra. O sea, no nos gusta que nos sometan, no nos gusta, diríamos, que nos maltraten. En cambio, creo que el venezolano ahí es diferente, es una persona mucho más tranquila, ¿no? Es mucho más tranquila, y creo que el boliviano no. El boliviano es bastante rebelde. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a avanzar a otros temas que hacen también a la coyuntura regional. Se vienen las elecciones subnacionales para gobernadores, vicegobernadores, asambleístas, alcaldes, concejales de esta ciudad y del departamento. ¿Cómo ha visto usted, doctora Erika Oroza, la gran variedad de oferta de candidatos que existe tanto para la gobernación como la alcaldía cruceña? Pero en esta variedad de ofertas aparecen de todo, ¿no? Aparecen de repente TikToker, aparecen gente que está vinculada a la farándula, vuelven algunas ex autoridades que han estado en Palmasola, de repente vemos a un señor que repartía colchones, almohadas y dinero en la calle, hoy también como candidato. ¿Cómo ha visto el perfil de la gran variedad de candidatos que se presentan a diferentes puestos hoy día? Yo creo que un candidato no solamente tiene que ofrecer su nombre, o tiene que ofrecer, diríamos, un programa. Tiene que ofrecer justamente una norma también de vida, una norma de conducta que sea respetuoso de los valores, donde se reconduzca justamente todo lo malo que hemos vivido también como región, una región que ha estado muy abandonada durante muchos años. Fíjate vos, de que uno de los peores abandonos que hemos tenido últimamente, que puedo señalar por el tema de la inmediatez del tiempo, es el tema de que no hubo la posibilidad de que tengamos un estadio para poder hacer la Copa acá. Y eso nos ha privado justamente de tener turismo, de tener ingresos económicos. Y lamentablemente por una mala administración. Yo preguntaba hoy día en las redes sociales a la población, ¿por qué usted no volvería a votar por Camacho? Y con mucha sorpresa he visto que ha habido respuesta positiva, en el sentido de que la gente parece que tiene una decisión ya al respecto. Usted cuestiona, por ejemplo, y dice, no se pudo hacer ni siquiera el estadio para la Copa, perjudicando a sectores empresariales, del turismo, de los negocios, del mismo deporte. Entonces, ¿por qué ya no más Camacho, según usted? ¿Cómo lo veo yo el panorama político? Creo de que los candidatos que están, Camacho, el señor Guido Nayar, después está ese Otto Ritter, después está Branko Marinkovic,
está este chico Medrano también, ¿no? Creo que ellos tienen un nicho electoral que no llega al 20%. Y se van a disputar ese voto. Tiene que haber, está también el doctor Mauricio Quesada, que probablemente, por lo que yo sé y tengo entendido, él va por el 80%, que es el grueso de la población. Y ese grueso de la población es quien más necesidades tiene, quien más carencias tiene también, quien más demandas tiene para que satisfagan sus necesidades las autoridades regionales. Santa Cruz necesita conectarse al mundo. Santa Cruz ya no puede tener su techo el occidente. Santa Cruz como metrópoli tiene que estar conectada al mundo. La principal inversión que tiene que tener Santa Cruz es la inversión en infraestructura, en caminos vecinales, en proyectar y promover la economía naranja, el tema del turismo. Esa es la fortaleza de la región. También en el tema de producción. Por eso que son importantes el tema de las obras camineras, para que puedan acceder, ¿no?, a sacar con facilidad sus productos. Ver también, por ejemplo, en que las provincias sean autónomas también en el manejo administrativo y financiero, fiscal. Porque ahí está la verdadera autonomía. Cada provincia tiene que ser, tiene que autogestionar su administración y sus recursos financieros con una directriz, ¿no es cierto?, de la gobernación, porque el gobernador es la primera autoridad política que tiene que dar las directrices, tiene que orientar para que las provincias, a través de su gestión óptima, eficaz y eficiente, puedan justamente también satisfacer las demandas de las provincias, porque nosotros no podemos, diríamos, criticarlo al centralismo para luego pretender tener un centralismo departamental. Tenemos que descentralizar, tenemos que hacer también que esos municipios, que esas provincias estén conectadas también con el mundo, porque todas las provincias aquí en la región tienen su fortaleza. Y esa fortaleza somos las que tenemos nosotros que exportarlas, sacarlas al mundo. ¿Qué va a significar que estos candidatos de los que habla usted disputen el 20%? La verdad que va a ser, diríamos, muy fragmentado. Va a haber mucha fragmentación. ¿Cómo ve usted el caso concreto de Branko Marinkovic, que siendo electo senador, ahora venga a disputar la gobernación? Bueno, eso no está prohibido, ¿no? Es un derecho democrático que él tiene, pero considero de que es muy importante también que las personas, cuando van a un cargo, sepan que están yendo y que tienen que cumplir una misión, un mandato que el pueblo le ha dado. ¿Es ético lo de Branko Marinkovic? Yo no miraría, ¿no?, desde un punto ético, sino más bien desde un punto de vista de compromiso de la persona, ¿no? Perfecto. Bueno, seguramente la población va a definir con su voto, ¿no?, si es de su agrado, ¿no?, si le ratifica o no la confianza. He escuchado por ahí a mucha gente decir que es una falta de respeto para el voto cruceño, que le dio su confianza en su momento, es para una que falta sea... de compromiso, ¿no? Falta de compromiso. ¿Usted ve falta de compromiso de parte de Branko Marinkovic? Sí, porque, a ver, yo considero de que cuando uno se compromete con algo, tiene que llegar siempre al final. En este caso... Y yo pienso que lo haría él muy bien como senador. Otra de las... Debería terminar. Otra de las observaciones, por ejemplo, que se hace a dos candidatos que no renuncian para poder asumir su candidatura. Obviamente no es obligatorio, ¿no? El caso del gobernador Luis Fernando Camacho, el caso del concejal Juan Carlos Medrano.
¿Cómo ve usted este hecho de que hagan campaña, no renuncien y se mantengan en el cargo aspirando a otro puesto? Eso no me parece ético, porque finalmente están entrando a competir con ventaja, con la ventaja de tener un poder ahí, mientras que los otros candidatos están entrando en el llano. Y eso no está bien. ¿Qué corresponde? Porque es como si es más o menos, tenés una carrera de derby, ¿no? Y el caballo, obviamente, hay uno que está sano y el otro está con la pata mal, ¿no? Con una pata mal. Entonces, obviamente, estás lanzando a dos caballos en diferentes condiciones. Muy bien. Bueno, ante la gran variedad de oferta electoral para la gobernación, para la alcaldía, ¿cuál cree usted que debe ser la postura finalmente del ciudadano? En las elecciones pasadas era bien práctico, ¿no? Tenía a Rodrigo y a Tuto, no había por dónde perder. Sí. Segunda vuelta Hoy electoral. Probablemente hay una segunda vuelta también gobernadores. ¿Cree usted que va a haber segunda vuelta? Sí, a ver, es lo más previsible. Ahondemos en eso, doctora Erika Orosa. ¿Quiénes van a la segunda vuelta desde su punto de vista? Bueno, es muy pronto ahorita. No todos están ahorita en carrera, no todos. Están recién a partir del 22, van a entrar en cancha. Entonces ahí podemos decir más o menos quiénes van a estar, ¿no? Nadie se imaginó que Rodrigo Paz hubiese llegado a ser presidente y estar en la segunda vuelta porque nadie le daba chance. Pero sin embargo, a simple lectura, a simple percepción, bueno, él era el que mayor contacto tenía con ese 80% que te decía. Sin decirme nombres, doctora Erika Orosa, adelantándonos a los hechos, según su olfato político, ¿entre quiénes cree usted que será la segunda vuelta? Mira, puede haber sorpresa. No te podría decir ahora, pero puede haber sorpresa. Yo creo de que el candidato del que yo te hablaba, sobre todo, es una persona de palabra. Y aquí lo que nosotros debemos recuperar, la palabra como símbolo de honor del político. Hace un tiempo atrás era el desconocido, hoy es famoso, el pelón Julio Torres. ¿Ha escuchado hablar de él? Bueno, no, muy poco, ¿no? Lo he visto. Me parece de que, bueno, está en campaña. Bueno, perfecto. Yo decía, doctora, el ciudadano finalmente tiene que tomar una decisión. ¿Cuál cree usted que es la mejor decisión que puede tomar el ciudadano frente a la variedad de ofertas que existe? Tiene que ver a ese candidato que sea de palabra, que tenga el símbolo del honor por delante sobre todo. No interesa si es empresario, no es empresario, no interesa. O sea, yo creo que Santa Cruz, con un buen candidato de palabra, ya no va a estar sola, va a hacer que las voces del cruceño se escuchen, que en realidad Santa Cruz sea para el cruceño, por el cruceño, donde ya esa polarización absurda que hemos transitado estos 20 años, que nos ha hecho mucho daño, prácticamente termine por romperse y se abra un nuevo periodo también para el cruceño. Santa Cruz necesita abrirse al mundo. Perfecto, me quedo con ese mensaje. Gracias, doctora Erika Orosa, por acompañarnos en el inicio de este nuevo año 2026 y muchas bendiciones para usted. Gracias, igualmente para vos, para tu equipo. Muchas gracias. Seguidores del titular, compartan, comenten, etiqueten a sus contactos. Usted puede participar, si es que ve la grabación luego, en el marco del respeto hacia nuestros invitados, por favor. Gracias por acompañarme. Les habló Vidal Dorado. Permiso.